El primero, los cambios en la agricultura. Los cambios en las mejoras técnicas que se implementaron en la agricultura, que ustedes la tienen acá, estos cambios que se dieron en las formas técnicas, por ejemplo, apareció el arado que ustedes tienen en la imagen acá, con vertedera de metal, quiere decir que hacía surco más profundo y permitía mejorar la calidad de la tierra, como el aumento de los animales y el abono, mejoraron la cantidad de alimentos que se producían en los campos. Una cuestión indispensable y muy importante, ¿sí?, son los cambios que se dieron en el cercamiento de la tierra. Se va a pasar de un sistema de campos abiertos, recuerden, donde no había alambrado y la tierra no tenía divisiones, a un sistema de campos cerrados, ¿sí? Campos que están cercados y que pertenecen a un dueño ahora. ¿Quién aprobó que se dé este cercamiento? Lo aprobó el Parlamento, por eso decimos que es muy importante el apoyo del Estado para el nacimiento de las industrias. El Parlamento vota las leyes que permiten cercar los campos, ¿sí?, y los pastos abiertos o comunales tenían las aldeas y los pueblos. Estas leyes lo que generaron es que solamente los campesinos más ricos tenían la capacidad de cercar sus tierras, porque salía mucho dinero cercar los campos. Por lo tanto, los campesinos más pobres tuvieron que irse del campo hacia la ciudad porque empezaron a perder sus tierras, debían vendérsela a los campesinos más ricos que tenían la capacidad para cercar los campos. Bueno, todos estos cambios que se dieron en la agricultura que mencionábamos recién permitió, por un lado, la disponibilidad de mano de obra. Quiere decir que ahora teníamos un montón de campesinos que se iban del campo y no tenían trabajo, por lo tanto van a tener que vender su fuerza de trabajo, o sea, trabajar a cambio de un salario en las fábricas. Los campesinos se convierten en obreros, en trabajadores de las fábricas. Todos esos que perdieron sus tierras a partir del cercamiento van a tener que mudarse a la ciudad para trabajar. Y por el otro lado tenemos una mayor cantidad de alimentos. Esos cambios que vimos, los cambios tecnológicos, permitieron mayor cantidad de alimentos. Si hay mayor cantidad de alimentos, ¿sí?, la población tiende a crecer. Y sobre todo, ahora que tenemos un montón de población, de campesinos que se fueron a la ciudad, hay que alimentar a esas grandes ciudades que se van a formar. ¿Cómo la alimentás? Con una mayor cantidad de alimentos que se producen por los adelantos tecnológicos. Sin esos alimentos que se producen ahora, sería imposible pensar en que muchísimas personas podrían vivir en la ciudad haciendo otras actividades como la industrial y que no estuvieran produciendo alimentos, ¿sí? Cuando alimento escasea, la mayoría de la población tiene que estar en el campo haciendo los alimentos porque son escasos. Bien, ahora tenemos la posibilidad de que muchas personas pueden vivir en la ciudad porque hay muchos alimentos. Otra de las características entonces de esas cuatro que desarrollaron la revolución industrial es el desarrollo de las máquinas, ¿sí? El trabajo deja de ser un trabajo artesanal, manual, para convertirse en un trabajo realizado cada vez más por las máquinas. ¿Qué máquinas y qué industrias son las primeras que aparecen? La industria del textil, que es la industria de la ropa, de las prendas. Estas industrias del textil va a utilizar los adelantos técnicos, las máquinas que aparecen para este momento, que son la máquina de hilar y el telar mecánico. Por otro lado, aparece otra de las industrias más importantes, pero que no tiene tanto peso como la textil, que es la que más se va a desarrollar, es la industria metalúrgica, con la aparición de los altos hornos de fundición, ¿sí?, donde se funde los metales, en este caso el hierro. Más importante también es la utilización creciente de la energía. Recuerden que ustedes, para mover la máquina se necesita energía. ¿Qué tipo de energía va a aparecer en este momento muy importante? Es la máquina de vapor, ¿sí? La energía de vapor que va a hacer mover las máquinas. Ustedes acá tienen un ejemplo de una máquina de vapor. Al calentarse el agua, ¿sí?, genera vapor. Ese vapor va a permitir que se mueva el pistón y el pistón va a mover la máquina. Y
Ahora vamos a la organización en fábrica y el comercio en grandes mercados. Bueno, aparecen las fábricas, ¿sí? Como ámbito más importante de producción. Recuerde que las fábricas eran grandes edificios donde se concentraban muchas máquinas y muchos obreros que trabajaban en esas máquinas, o muchos trabajadores, ¿sí? Que iban a utilizar esas máquinas, bajo la supervisión de autoridades, ¿sí? Recuerden ustedes que había una disciplina muy estricta en la fábrica de qué es lo que el trabajador tenía que hacer, a qué ritmo tenía que trabajar, eh, y estaba totalmente vigilado en todo momento para que cumpliera con la disciplina estricta, y cada uno se va a empezar a especializar en una tarea. Uno no va a hacer todo el producto hasta que lo termina, sino que se encarga de una parte de la producción. Y por el otro se desarrolla el mercado nacional, ¿sí? Un mercado interno que tiene que ver con la venta de estos productos a la población en Inglaterra, y un mercado externo donde se vende hacia otros países y otros continentes, y de donde se saca la materia prima para volver a reiniciar el proceso. Recuerden ustedes entonces que el último de los cambios es los cambios en la estructura económica. Ya la actividad más importante y que por la cual se obtienen más recursos en un país deja de ser la agricultura y pasa a ser las industrias. Y las industrias van a ser la actividad más importante en los países. El primero en Inglaterra y después los países que se van a ir sumando luego a este proceso de industrialización, como Francia, Holanda y más tardíamente Estados Unidos y Alemania también. Ahora, entonces lo que tenemos es el inicio del sistema capitalista en su aspecto económico. ¿Qué quiere decir? El sistema capitalista es el sistema en el que vivimos actualmente, ¿sí? ¿En qué está basado el sistema capitalista? En obtener capital, ¿sí? De ahí viene la palabra. Bien, ¿quién controla el sistema capitalista? Es la burguesía, que son los dueños del capital, ¿sí? ¿El capital qué es? El capital no es solo el dinero, ¿bien? El capital también son las máquinas, los motores, el transporte, todo lo necesario para el comercio, y las fábricas, ¿bien? Como las mercaderías que produce y las materias primas, ¿sí? Entonces los burgueses van a ser quienes van a controlar el capital. ¿Por qué? Porque van a ser los dueños de la fábrica, los dueños de las mercancías que se producen, los dueños de las máquinas con las que se trabaja, y quienes se encargan de comercializar esos productos que se hacen en la fábrica. Y además cuentan con el dinero y la capacidad para reinvertir, ¿sí? Y la búsqueda siempre va a ser obtener las mayores ganancias posibles, producir a bajo costo y vender para obtener cada vez más ganancias. Ahora, ¿quiénes son los sectores que salen perdiendo de la creación del sistema capitalista basada en la acumulación de capital? Van a ser los asalariados, los proletariados, o es lo mismo que decir obreros, que son las personas que trabajan en la fábrica y reciben a cambio un salario, por eso se les llama asalariado. ¿Bien? ¿Cómo vivían y cómo trabajaban esta población? Esta población vivían hacinadas, por lo general toda una familia obrera vivía muchas veces en una habitación o en una casa muy pequeña, donde estaba toda la familia extendida. Las zonas de la fábrica estaban contaminadas por las chimeneas, no había servicio de higiene, había muchas epidemias y se propagaban muchas enfermedades porque las condiciones sanitarias no eran las correctas, lo mismo que los lugares de trabajo, no tenían derecho a vacaciones, ni tampoco derecho que tenga que ver con accidentes laborales, ni con ninguna licencia por enfermedad tampoco, ¿sí? Muchos eran obligados a trabajar jornadas de 8 a 12 horas, y a las mujeres y a los niños se les pagaba la mitad de la paga solo eh, por ser consideradas que producían mucho menos que los hombres.
Toda esta situación, tanto en las malas condiciones de vivienda como las malas condiciones del trabajo, va a generar que algunos obreros comiencen a manifestarse, ¿sí? La primera organización obrera son los que reciben el nombre de los luditas. ¿Qué pensaban los luditas? Que su vida había empeorado un montón, ya sea si fueran campesinos o productores de manufacturas, que seguir el ritmo de las máquinas, trabajar a destajo, bajo la vigilancia absoluta de los capataces, trabajar muchísimas horas, con malas pagas, o sea, con malos salarios. Ellos creían que sus enemigos eran identificados como las fábricas y las máquinas. Por lo tanto, empiezan a destruir, a quemar, a prender fuego los establecimientos o a prender fuego las fábricas y a romper y prender fuego las máquinas. Bien, todavía no entienden que eh, el enemigo no serían las máquinas, sino quienes eran los dueños de esas máquinas. No eran las fábricas, sino quienes eran los dueños de esa fábrica. Esto es como para que ustedes puedan hacer ya el primer práctico y entregarlo. Las consignas, si ustedes se fijan, están todas basadas en la estructura del texto, así que no se van a perder. Hay algunas, ¿sí?, que deben ser respondidas con las fuentes que yo les dejo, ¿sí? Y que lo aclara la consigna. Con la siguiente fuente, por ejemplo, es para hacer la 5B, es esta fuente. ¿Bien? Que también toca temas de los que ya vimos en el texto. Acá te pregunta, por ejemplo, cómo se dan los cercamientos de los campesinos más pobres. Cómo se daban los cercamientos, y acá te muestra cómo lo vivían los campesinos, ¿sí? Esta es una petición de los campesinos más pobres a la Corte de Justicia pidiendo que se termine con los cercamientos. Se iban a tener que ir del pueblo hacia la ciudad porque no podían costearlo, que eso también lo vimos. Otra fuente que habla sobre cómo era la vida en las fábricas y cómo vivían los trabajadores obreros. Y por último, tienen que analizar con lo que leyeron de los luditas en el texto, más la imagen y este pequeño documento, tienen que explicar por qué los luditas atacaban las máquinas. Bueno, el trabajo es bastante simple, así que espero que le vaya bien. Saludos.